Bendiciones, queridos hermanos, qué alegría poder saludarles en el día de hoy, confesar con todos ustedes que Jesucristo es el Señor. Gracias por acompañarnos una vez más en el estudio bíblico virtual. Glorificamos a Dios por su bendición en este día y por toda la gente linda que se está conectando. El otro día yo dije toda la gente linda y un hermano me contestó, ¿y nosotros los feos? Bueno, lo que estamos diciendo con eso es que son lindos en el Señor. Todos son lindos en el Señor. Una bendición para todos ustedes. Gracias por conectarse. Gracias por participar con nosotros en el día de hoy en este estudio bíblico virtual, que en esta hora está alcanzando tanta gente y tantas personas. Yo alabo al Señor porque los informes que vamos recibiendo es que gente nueva va conectándose al estudio bíblico y va entrando a nuestra página y se sienten edificados, se sienten bendecidos por el Señor. El otro día puse un artículo que vi en cristianos.com, es sobre el doctor Billy Graham y cómo él a los 90 y tantos años todavía quiere servir al Señor. Si no lo ha leído, vaya allí y lea esa notita que a mí me inspiró, a mí me llenó de ánimo. Pienso que a alguno de ustedes igualmente le bendecirá y le animará leer una historia como esa. Bueno, como ya ustedes saben, estamos llegando al final del capítulo, del libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 27. En el día de hoy vamos a mirar el capítulo 27 y ya solo nos va a quedar el capítulo 28 para terminar nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos. Y todavía estoy en el proceso de decisión de qué libro vamos a estar estudiando durante las próximas semanas, alguna carta del Nuevo Testamento, algún libro del Antiguo Testamento. No sabemos a ciencia cierta, todavía estoy orando para que Dios me guíe en eso. Algunos de ustedes han hecho algunas sugerencias muy interesantes y cuando han hecho sus sugerencias han dicho también por qué razón quieren que estudiemos ese libro. Bueno, por la razón que sea, si usted tiene una sugerencia, hágamela llegar a envivo@diaspavon.com. Simplemente escriba a esa dirección. Ahora mismo puede hacerlo también, bueno, solicitando la oración por alguna necesidad, alguna urgencia, lo que sea en el día de hoy. Simplemente escríbame y hágame saber qué es lo que necesita. Y bueno, obviamente, ¿y por qué quiere que oremos al Señor? Capítulo 27, por favor, del libro de los Hechos. Vamos allá y vamos a pedirle al Señor que nos dé luz en lo que estamos leyendo, en lo que estamos estudiando, y que sea de mucha bendición e inspiración. No solamente escriba con sus peticiones, también puede enviarnos sus sugerencias, sus comentarios o sus preguntas con respecto a algún tema de estos que estamos estudiando, que estamos viendo, hoy particularmente del capítulo 27 del libro de los Hechos. Cuando se decidió, y cuando dice ahí cuando se decidió, bueno, decidió alguien que no es él, cuando tomaron la decisión, cuando decidieron que habríamos de marchar, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Un comentario nada más. Entra nuevamente en escenario a participar de la narrativa el escritor del libro, y en este caso es Lucas, el médico amado, el médico que acompañaba por tanto tiempo a Pablo. Da la impresión de que durante algunos capítulos, ya desde el 20 y pico, no hablaba él en primera persona plural, pero vuelve él a ser parte, da la impresión de que estuvo narrando algunas cosas que le fueron compartidas tal vez por Pablo o por alguno de los compañeros, pero ahora otra vez él es parte de la historia, él es parte del grupo que está acompañando al apóstol Pablo y dice, bueno, cuando finalmente decidieron que Pablo había de salir, de navegar hacia Italia. ¿Por qué a Italia? Bueno, porque tenían que llegar a Italia para ir a Roma, que era donde estaba el emperador. Él había pedido, recuerdan, ver a César. En los estudios
bíblicos pasados, los capítulos anteriores lo habíamos visto, era apelando a César. Bueno, pues si apeló al César, tenía que llegar delante del César para ser juzgado y con ese propósito entonces tenían que marchar hacia Italia. Y embarcándonos, fíjese que el nos incluye al que está escribiendo el libro, que es Lucas, y embarcándonos en una nave adramitena, vamos a continuar, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica, uno de los discípulos que en algún otro momento Pablo lo va a mencionar en alguna de sus cartas. Está en este viaje, está acompañando al apóstol Pablo, también está allí Lucas y algún otro. Así es que van de rumbo ya hacia Italia y está describiendo cuál va a ser ese proceso. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos, qué bonito, para ser atendido por ellos. Esto es un detalle que Julio, el que está a cargo, el centurión al cual se le había encargado el cuidado de Pablo y esta misión de llevarlo hasta Roma, realmente no tenía que hacerlo, pero es una actitud muy humana y pues que denota cierta sensibilidad en este Julio y cierta afinidad para con Pablo y seguramente para con el mensaje que el apóstol Pablo estaba dando. Así es que de alguna forma lo está tratando de manera especial. Cuando los hermanos se enteran de que Pablo ha llegado al puerto, pues algunos quisieron venir, quisieron llegar y él lo permitió. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios. Estamos hablando de estos barcos de vela. De dónde sopla el viento es sumamente importante en toda esta travesía. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días, despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Toda la data que está compartiendo aquí es interesante, por ejemplo, ir a un mapa y uno ir marcando la travesía. Yo lo he hecho en una que otra ocasión para ver por dónde iba atravesando el apóstol Pablo. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Ahora sí, aquí hay una cosa que debemos aclarar. ¿De qué ayuno está hablando aquí el versículo? Bueno, está hablando de una fiesta judía, la fiesta de la expiación, donde todo el mundo ayunaba. Y esta fiesta de la expiación se celebraba durante la segunda mitad del mes de septiembre, las últimas 2 semanas del mes de septiembre o los primeros días del mes de octubre. Y fíjese que por esta zona, por esta área, navegar durante el mes de octubre se consideraba peligroso, pero navegar durante el mes de noviembre se consideraba fatal. Nadie quería navegar durante noviembre. Ya estamos o a fines de septiembre o a principios de octubre, quiere decir que ya la navegación era peligrosa, ya era incómoda. Y esta gente ha decidido
ir en esa época, en una época cuando no era recomendable navegar. Pero allá van y están teniendo los problemas propios de esa época y de esos momentos. No era esto algo extraordinario ni especial. Realmente siempre para esa época habían esos problemas y ellos se estaban aventurando, se estaban arriesgando. El centurión había tomado la decisión de echarlos allá en esa época, diciéndoles, varones, el apóstol Pablo, perdón, la última parte del versículo 9 decía, Pablo les amonestaba, y el verso 10 continúa, diciéndoles, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Apenas están zarpando, apenas han ido a un par de puertos, la navegación está incómoda y el apóstol Pablo les habla y le da su parecer. Pero claro, no debemos perder de vista que el apóstol Pablo era para ellos simplemente un preso, un preso más. Entonces, ¿por qué hacerle caso a un preso? ¿Por qué hacerle caso a alguien que están llevando para ser juzgado? Más de uno tiene que haber pensado, este se inventa la información para escaparse, para no llegar, para no ser juzgado, porque tal vez allá lo van a matar, lo que ellos quisieran pensar. Pero no es así. El apóstol Pablo está dando una palabra por el Espíritu. Dios le ha mostrado algo. Y ese, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio. Ese veo es la voz del vidente, es la voz del profeta que percibe. Bien podríamos decir percibo, capto. No sé si lo vio o lo recibió en su mente, en su corazón. No sé si fue una comunicación del espíritu interna o fue un sueño, una visión, una revelación. ¿Cómo? No se sabe. Lo que quiere decir con este veo es percibo. Percibo por el Espíritu de Dios. De alguna manera Dios le hacía saber que iba a ser difícil, que debían detenerse. Así es que la exhortación de Pablo es a que se detengan. La exhortación de Pablo es a que no avancen, sino también de nuestras personas. Va a haber pérdida, está hablando de pérdidas materiales, pero también puede haber pérdidas de vidas. Y dice que en efecto las va a haber. Esa es la palabra que el apóstol Pablo está dando. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Claro, los oficiales tenían más autoridad que Pablo para hacer un comentario de esa naturaleza. Así es que al piloto y al patrón de la nave, al jefe, que eran los profesionales de la navegación, ellos decían que sí, que se podía seguir adelante, que no había ningún problema, que la nave podía ir y que no había inconveniente ninguno. Pero el apóstol Pablo está diciendo por el Espíritu que no se debe. Y observen cómo se complica todo esto. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. ¿De qué se trata todo esto? Se trata de que fueron al consenso. Le pareció a la mayoría, le pareció a todos esto, le pareció a los marinos, a los presos, no sé si los consultaron también, a los soldados, y el acuerdo fue ese. El acuerdo fue contrario a la palabra que había dado el apóstol. Observe usted que, en primer lugar, los profesionales de la navegación dan una palabra distinta a la que está dando el siervo del Señor. La democracia, la elección democrática decide irse en favor de lo que estaba diciendo el piloto y el patrón, los jefes, los profesionales de esto. Se fueron. Pero la palabra de Dios que había recibido el apóstol Pablo era distinta. La palabra de Dios que había recibido el apóstol era diferente. Nunca
No importa quién opine, no importa lo que digan los profesionales, no importa lo que diga la ciencia, la medicina, los abogados, los jueces,